El viento silbaba entre las ruinas del antiguo asilo de Santa Clara, un lugar que el tiempo había dejado atrás, envuelto en una niebla perpetua que parecía brotar de la tierra misma. Situado en una colina a las afueras de la ciudad, el edificio erguía su esqueleto de ladrillos y ventanas rotas como un monolito silencioso, custodiando oscuros secretos que nadie se atrevía a investigar. Nadie excepto Carlos Martínez. Carlos era un periodista ambicioso, conocido por su habilidad para desenterrar historias olvidadas. Había escuchado rumores sobre el asilo, relatos que hablaban de pacientes que habían desaparecido sin dejar rastro, de gritos que resonaban en la noche y de sombras que se movían en los corredores abandonados. Decidido a descubrir la verdad, Carlos tomó su cámara, su libreta y una linterna, y se adentró en el asilo una tarde de octubre, cuando el sol ya empezaba a ocultarse tras el horizonte. El interior del asilo era un laberinto de corredores oscuros y habitaciones desmoronadas, llenas de escombros y muebles cubiertos de polvo. Las paredes, manchadas de humedad y moho, parecían susurrar historias de dolor y sufrimiento, como si las almas que una vez habitaron el lugar aún estuvieran presentes. Carlos encendió su linterna, y la débil luz reveló grafitis y marcas en las paredes, huellas de visitantes anteriores que, probablemente, no habían durado mucho tiempo en el lugar. A medida que avanzaba, una sensación de malestar comenzó a crecer en el estómago de Carlos. Sentía como si lo estuvieran observando, como si las sombras mismas se movieran a su alrededor. Sin embargo, continuó, convencido de que descubriría algo que justificaría sus esfuerzos. Finalmente, llegó a lo que parecía ser la sala de tratamiento principal, un amplio espacio con una camilla oxidada en el centro y varios instrumentos médicos desperdigados por el suelo. Fue entonces cuando notó algo extraño, una leve distorsión en el aire, como si el espacio frente a él estuviera ondulando, vibrando con una energía desconocida. La temperatura bajó abruptamente y Carlos pudo ver su aliento condensarse frente a él. Sintió un impulso inexplicable de acercarse y cuando lo hizo, la distorsión se intensificó hasta convertirse en un vórtice oscuro que lo atrajo con una fuerza incontrolable. Carlos intentó resistirse, pero sus pies se deslizaron sobre el suelo polvoriento y en un instante fue absorbido por la oscuridad. Lo que ocurrió después fue una mezcla de confusión y terror. Carlos se encontró en un lugar que era al mismo tiempo familiar y desconocido. Las paredes del asilo seguían ahí, pero el entorno había cambiado. Las sombras eran más densas, casi palpables, y el aire estaba cargado de una energía pesada que hacía difícil respirar. Fue entonces cuando los vio. Figuras humanoides que vagaban por los corredores, sus cuerpos transparentes y difusos, como si estuvieran hechos de niebla. Sus rostros eran borrosos, pero Carlos podía sentir su desesperación. Eran los pacientes desaparecidos, atrapados en esta dimensión alterna, un purgatorio del que no podían escapar. Las almas errantes se acercaron a Carlos, susurrando en un lenguaje que él no podía comprender. Aunque sus palabras eran ininteligibles, su intención era clara. Necesitaban un cuerpo, un recipiente para escapar de su prisión dimensional. Carlos intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. Sentía una presión creciente en su pecho, como si algo intentara tomar el control. Desesperado, Carlos luchó con todas sus fuerzas, pero la voluntad de las almas era más fuerte. Sentía como su conciencia empezaba a desvanecerse, reemplazada por una oscuridad fría y vacía. Antes de perderse por completo, su mente se aferró a un último pensamiento. Si lograba salir de ese lugar, si de alguna manera conseguía escapar, su cuerpo ya no sería suyo. Cuando Carlos despertó, se encontró de vuelta en la sala de tratamiento, tendido en el suelo frío y sucio. El vórtice había desaparecido y el asilo parecía haber vuelto a su estado original. Sin embargo, algo había cambiado. Su cabeza era un torbellino de pensamientos caóticos, voces que no le pertenecían, y su cuerpo se sentía extraño, como si no respondiera a sus órdenes de la misma manera. Se levantó tambaleándose y salió del asilo tan rápido como pudo. Afuera, la niebla se había disipado y la noche era clara. Pero Carlos sabía que algo estaba terriblemente mal. Al llegar a su coche y mirarse en el espejo retrovisor, lo comprendió. Los ojos que lo miraban de vuelta no eran los suyos.
Ese reflejo le devolvía una mirada fría y vacía, una mirada que anhelaba algo más que libertad. Sentía una urgencia abrumadora, un hambre que no podía saciar con comida o bebida, sino con algo mucho más oscuro. La voz que ahora susurraba en su mente no era la suya, sino la de algo antiguo y malvado que había esperado durante décadas para volver a caminar en el mundo de los vivos. Esa noche, Carlos dejó de ser Carlos. El hombre que salió del asilo ya no era el periodista que una vez fue, sino un instrumento de una maldad antigua. Las almas errantes no solo habían encontrado un escape, sino un medio para continuar su legado de sufrimiento. En su interior, Carlos sentía una nueva misión: buscar nuevas víctimas, atraerlas a su lado y alimentarse de su miedo, perpetuando un ciclo de horror que nunca terminaría. Con cada paso que daba, el impulso asesino crecía, un fuego inextinguible que lo consumía por dentro. Carlos, o lo que quedaba de él, ya no era un simple hombre, sino un depredador que acecharía en las sombras, perpetuando el terror que emanaba del asilo de Santa Clara. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.